Les saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro único y gran Rey, aquel que puede perfeccionar nuestros corazones y presentarnos delante del Padre como un pueblo santo, sin mancha, sin arruga. Qué bueno que estemos nuevamente en esta sesión, que podamos aprender un poco acerca de la palabra del Señor y espero que el Señor ilumine nuestros corazones a través de las Escrituras. Quiero compartir un texto que está en Génesis en el capítulo 37 y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 4. Dice así: Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bien, recordemos un poco la historia de esta familia. Recordemos que Jacob es el hermano de Esaú. Él en un momento determinado tuvo que huir de su casa, puesto que tuvo una rivalidad con su hermano por aquello de la primogenitura. Así que él llega a la casa de su tío, Labán, y trabaja 7 años para que le entregaran a Raquel. Pues él trabajó 7 años por ella para recibirla como esposa, pero la noche de bodas le entregaron no a Raquel, sino a la hermana de Raquel, la hermana mayor, que se llamaba Lea. Así que en la mañana, cuando Jacob despierta, se da cuenta que no es Raquel la que estaba allí con él en la cama, sino que era Lea. Así que le hace reclamo a Labán y pues Labán se defiende diciendo: no podemos casar primero a la menor, tenemos que casar primero a la mayor. Así que si quieres a Raquel, tienes que trabajar otros 7 años. Así que Jacob trabaja otros 7 años por Raquel para poder tenerla. La tomó inmediatamente, así que son 14 años trabajando por estas dos damas. Y bueno, este es el inicio de una familia, ¿sí? Después empieza a tener hijos con Lea. Raquel no tiene hijos, así que le entrega su esclava a Jacob, su esclava Bila, para que pueda concebir en ella. Y después de que Lea deja de concebir por un tiempo, entonces le entrega a su esclava Silpa para que él tuviera hijos en ella. Así que Jacob está con estas dos damas, con Raquel, con Lea, y por supuesto pues las dos siervas de ellas que también le dieron hijos. Y así se forma, digamos, una familia que tiene algunas situaciones de mucho conflicto. Por ejemplo, cuando miramos allí en el capítulo 30, en el versículo 1, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Ya Lea había empezado a concebir, Raquel pues no le había podido dar hijos, pero especifica la escritura que ya Raquel empezaba a sentir envidia de su hermana. Luego, y sabemos que Jacob, por lo que dice la escritura, amaba más a Raquel que a Lea. O sea, es una familia con una cantidad de conflictos. Y luego viene este joven, nace José, que José nace más o menos cuando Jacob tiene 91 años. O sea, que imagínate el aprecio tan grande que está sintiendo Jacob por José en medio de toda esta familia, tanto que le pone una túnica de colores y lo hace especial en medio de todos sus hijos, lo que despierta una gran rencilla en medio de ese hogar, lo que despierta un nivel de contienda muy alto, unos celos impresionantes. Por eso declara el versículo 4 del capítulo 37: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, vemos que esta familia empieza en un ambiente de mucha contienda, es un ambiente de envidia, de muchas dificultades, donde se empieza a gestar el ambiente propicio para que hayan opresiones espirituales. Porque cuando nosotros vemos allí en Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3 del versículo
13 en adelante, 13 en adelante, bueno, del 13 al 16 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, menciona una sabiduría que es de este mundo. Recuerda que en algunas enseñanzas pasadas hemos hablado de que esta sabiduría fue la que adquirió Adán cuando comió del fruto del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y esa sabiduría la heredamos todos los seres humanos. Así que no es difícil para nosotros sentir celos o estar en contiendas o estar en disensiones, en problemas, etcétera. ¿Sí? No es difícil para nosotros, puesto que esto ya viene en nuestra mente, en nuestro cerebro, ¿sí? En nuestros pensamientos. Esta clase de sabiduría viene impregnada en el corazón del ser humano. Y menciona esto, que está acompañada de celos amargos, contención en el corazón, lo menciona como una sabiduría animal, diabólica. Y dice, donde hay un ambiente de perturbación que es muy propicio para toda obra perversa. Cuando una persona, por ejemplo, siente celos, empieza a perder como el equilibrio emocional, porque en medio de los celos la persona empieza a sentir ese temor de perder algo que considera suyo, ¿sí? Empiezan sus emociones a tener un desequilibrio tan impresionante, se siente la persona como amenazada, que va a perder lo que tiene a su alrededor, etcétera, y se pone en un mecanismo de defensa, de crítica, de censura, de ataque. También menciona la contención, que es la rivalidad, la disputa, que hace que las personas se enfrenten, que tengan diferentes problemas, que tengan discusiones, etcétera. Y esta palabra de perturbación, que tiene que ver con alteración o trastorno que se produce en el orden. O sea, es un ambiente donde lo que estaba ordenado entra en un caos total, es una alteración del orden, entra el caos. Entonces, cuando vemos esta familia que aparece allá en Génesis capítulo 37, nos damos cuenta de que esta familia, así como está viviendo, tiene el ambiente propicio para cometer cualquier locura, para cometer, como dice Santiago, toda obra perversa. Ellos están preparados para lo peor. Y creo que una familia debe cuidar el ambiente espiritual en el que vive, ¿sí? Porque si una familia no se cuida de cómo está viviendo, de qué ambiente está manejando, pues por supuesto esa familia se va a convertir en el caldo nutritivo de opresiones demoníacas. Los demonios van a venir y van a utilizar cada miembro de la familia para hacer las cosas más infames que jamás siquiera se nos han pasado por la cabeza. Lo que estamos viendo actualmente, hijos que matan a sus padres, que matan a sus hermanos por quedarse con herencias, que por celos asesinan a sus parientes, etcétera. O sea, toda clase de vejámenes y de infamias que el ser humano puede llegar a cometer cuando su corazón no encuentra estabilidad y paz en el Señor. Y creo que en esa parte nosotros, los padres de familia, tenemos una gran misión con nuestros hijos. Nosotros a ellos tenemos que enseñarles fundamentos, tenemos que enseñarles los principios que el Señor nos imparte a través de las Escrituras, ¿sí? Cómo debemos educar a nuestros hijos es lo que tenemos que aprender a través de la Biblia. Recuerda que cuando el Señor le entrega los mandamientos a Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, el Señor le recalca a Moisés y a su pueblo que esas palabras que él estaba enseñando debían impartírsela a los hijos, debían enseñarle a los hijos el mandamiento, estando con ellos en las casas, hablando con ellos por los caminos, escribirla en los postes de sus casas, en las ventanas, etcétera.
No se trataba de llenar la casa como de grafitis. Lo que el Señor estaba haciendo era recalcándoles la importancia de que las escrituras, la enseñanza de Dios, estuviera presente en la cotidianidad de ellos como familia, para que así se estableciera una norma moral, una regla, un camino que ellos debían seguir, como lo declara la escritura, que te enseñaré, te mostraré el camino por el cual tú debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, dice el Salmo 32. Dice, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y ese camino es el que el Señor nos enseña a través de la Biblia. Este libro es el libro de Dios y es el libro que nos enseña a comportarnos de la manera correcta con nuestras familias, etcétera. Si no lo hacemos, creo que vamos a tener muchos problemas. Por ejemplo, en este capítulo 37, del versículo 18 al 20, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Mira hasta dónde vamos. Es una familia común y corriente, pero donde no se está teniendo control de las emociones, de los sentimientos, de los resentimientos que se han empezado a crear en medio de ellos. Y finalmente el ambiente está propicio para cometer un asesinato. Ya el odio es tan grande en el corazón de sus hermanos, la envidia es tan alta, porque pues no solamente José cuenta con el aprecio de su padre, sino que también tiene como una protección divina o un llamado especial de parte de Dios, porque José empezó a tener sueños desde muy joven y los sueños involucraban a su familia. En los sueños, José aparecía como el principal, siendo el menor, aparecía como el principal. Por ejemplo, cuando él sueña que el sol, la luna y las 11 estrellas se postraban delante de él. Entonces ellos empiezan a decir, ¿cómo así? Nosotros entonces vamos a venir a servir a este muchachito. Empiezan a sentir un nivel de envidia tremendo. O cuando él sueña que él tenía una espiga, un manojo de trigo, y que los otros manojos que representan a sus hermanos se inclinaban delante de él. Así que ya la furia se había desatado en medio de ellos, ya había llegado al colmo el nivel de desprecio hacia la vida de José, a tal punto que en lugar de pensar en proteger a su hermano, están pensando en matarle. Y mira, cuando Jacob empieza a tener su familia, recuerda que él huyó de su casa cuando tenía 40 años. Cuando él empieza a trabajar para su suegro Labán, trabajó 7 años. Así que él más o menos se está casando como entre 47 y 48 años. Y a esa edad es donde él empieza a tener sus hijos. Así que cuando él vuelve a su casa a reencontrarse con Isaac, con su madre y con su hermano Esaú, Jacob tiene 60 años, porque él trabajó 14 años por Raquel y por Lea y 6 años para conseguir su fortuna. Así que él tiene 60 años. A esa edad, el hijo mayor de Jacob debe estar más o menos entre 11 y 12 años. Así que estamos hablando que tiene 60 años. Ya para esa época, él había tenido, ya había tenido todos los hijos. Faltaba José. Así que cuando él tiene a José, Jacob tiene 90, 91 años. Así que si cuando tenía 60, el hijo mayor tiene, que estamos hablando de Rubén, tenía 11, 12 años, más 30, estamos hablando de un hombre de 42 años. Y de ahí para adelante están los otros. Y recuerda que ellos tenían familia muy seguido, tal vez estaban llevando un año y medio de diferencia. Estamos hablando de personas que tienen, a ver, cuando nace José, ellos tienen más o menos eso, 40, 41 años, pero a él lo vendieron cuando tenía 17, o sea que súmale a esos 40, 17 más. Estamos hablando de gente entre 40 y 57 años. Imagínate eso. Estamos hablando de un grupo de personas adultas, muy maduras, que no están para sentir envidia del niño, sino que están es para proteger. No estamos hablando de jovencitos, los que aparecen acá en Génesis 37 es gente ya adulta, muy madura, gente experta que debería
estar para cuidar al niño menor. Si su padre lo amaba y lo consentía, pues entonces también todos nosotros lo vamos a amar. Porque imagínate, si yo tengo un hermanito a esta edad, yo tengo 51 años y el Señor me diera un hermanito, pues imagínate qué corazón voy a tener yo para mi hermanito, el corazón de un padre. Como yo a los 50 años voy a estar pensando en vender a mi hermanito o en matarlo? De ninguna manera. Por supuesto que lo voy a proteger, lo voy a amar, lo voy a cuidar. Los regalos para Navidad todos van a ser para él. Ese es, eso es como el sentido común de un hermano mayor. Y todos estos ya están grandes, ya están mayores. Sin embargo, mira el odio tan impresionante que ellos están sintiendo hacia ellos. Entonces, ese ambiente se creó precisamente entre esas damas. Esa envidia de Raquel con Lea, la envidia de Lea, la censura, el querer ganarse el amor de Jacob, y luego Silpa y Bila, que son dos esclavas, pero que también tuvieron, digamos, la fortuna de hacerse partícipes de una familia que iba a ser la familia del pueblo de Dios, el pueblo del Señor. Entonces, ahí vemos cómo cada persona, cada uno de ellos como familia, empezó a aportar odio, resentimiento, empezó a aportar división a su casa con sus comentarios, con eso de que yo soy más linda, de pronto Raquel es más feíta, mis hijos son más guapos, y Jacob me quiere más a mí, tal vez decía Raquel, Jacob me ama, a ustedes no los quiere, etcétera. Entonces, toda esa clase de comentarios y de palabras, de expresiones, de gestos. Recuerda que nosotros no solamente nos comunicamos con el lenguaje, sino que gestualizamos demasiado. O sea, con nuestras formas de gestualizar estamos expresando nuestros sentimientos, nuestras emociones y lo que pensamos. Así que muchas veces ni siquiera tenemos que hablar para decirle a una persona cuánto la amamos o cuánto la odiamos. Así que todo este ambiente que se empieza a crear acá lo está utilizando el enemigo para cosas terroríficas, porque imagínate cómo van a decir ellos: matémosle y echémosle en una cisterna. Y luego de hacerlo, mira lo que dice el versículo 25: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces cogieron a su hermano, lo tiraron a una cisterna y ellos se sientan a banquetear, a comer pan, como si nada estuviera pasando. Estamos hablando de un jovencito allá, llorando, con miedo, con unos temores impresionantes, y todos estos viejos, ya grandes, comiendo allí, como si lo que hubieran tirado allá fuera una bestia. Y no habían entendido que el que estaba en esa cisterna era hueso de sus huesos, carne de su carne. Y ninguna compasión hubo en el corazón de ellos. Luego viene el hermano Judá y les dice: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Recuerda que Judá nació como de cuarto o de quinto, o sea que también está dentro de los mayores. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, ya no vemos al hermano como no lo matemos, pues saquémosle provecho. O sea, que mientras todos están comiendo ahí, surge esta maravillosa idea de vendámoslo y hagámonos una platica con nuestro hermano, mientras que ese joven está sufriendo, ¿sí? Está sufriendo. Vemos que el corazón de ellos se había llenado de tanto resentimiento, los conflictos familiares habían aumentado a tal punto que habían perdido el afecto natural, como para decir matémosle y ya después ya no matémosle, sino vendámosle, y traerle un sufrimiento impresionante a este joven, porque cuando vemos en el capítulo 42, cuando ellos se reencuentran con José allá en Egipto, que ellos todavía no sabían que era José el gobernador de la tierra de Egipto, y ellos están en apuros frente a José y a su ejército. Ellos dicen esto, mira el capítulo 42, versículos
del 19 al 21 dice: si sois hombres honrados, le está diciendo José, quede preso en la casa en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea que años después, estamos hablando de que cuando lo vendieron, él tenía 17 años y cuando se reencontraron con él, él tiene como 39 años. O sea que han pasado 22 años más o menos y se da este reencuentro. Y 22 años después les vino a la memoria que ese hermano que ellos habían vendido, que el que habían tirado a la cisterna, ese muchacho les rogó que por favor no lo vendieran. ¿Cuántos gritos dio José, siendo un joven de 17 años, pidiéndoles compasión, misericordia, que por favor no lo desampararan en ese momento? Estamos hablando del menor en medio de muchos hermanos mayores. ¿Qué es lo que hace un hermano menor? Pues se refugia en sus hermanos mayores que lo defiendan. Pero todos estos se confabularon para dañar al que tenía menos fuerza. Entonces, mira qué tremendo es esto. El muchacho está llorando, está sufriendo y ellos todavía tarugados con el pan en la boca y no les duele que su hermano esté en esa condición de dolor. Por eso el ambiente de nuestras familias es muy importante, porque el ambiente familiar puede endurecer el corazón de una persona o lo puede hacer tan blando y tan compasivo que nuestra gente puede llegar a ser gente de bien. ¿Qué debemos nosotros en las familias enseñarle a nuestros hijos? Tenemos que enseñarle la honra a los padres, por ejemplo. Los niños desde muy pequeñitos, desde que están en brazos, tenemos que enseñarle el respeto a los padres. Porque recuerda que ese fundamento que el Señor establece de respetar a nuestras autoridades y de la honra a los padres, tiene una promesa que aparece allá en Efesios, dice: para que te vaya bien y seas de largos días sobre la tierra. La deshonra a los padres es tan grave que una persona que deshonra a sus padres, pues le va a ir mal en la vida. A tal punto que Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en el lugar tenebroso, en un lugar tenebroso. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que deshonra a sus padres va a morir en una etapa de su vida donde ya no tiene oportunidad de salvación. Se le apaga la lámpara, se extingue su vida en el momento más tenebroso, de mayor opresión demoníaca, de manera que no hay nada que hacer por esa alma. Ahí vemos cómo los niños en este tiempo, algunos de ellos crecen con tantos resabios. Entonces está el niño de brazos que tenga y sacó la mano y se la puso en la cara al papá o a la mamá y los dos se ríen. Ay, mira el niño y cómo está de grosero. Ay, mira que yo no sé qué. Y lo dejan hacer eso y que el niño siga teniendo esos comportamientos agresivos hacia sus padres. Entonces vemos niños en un arrebato de ira, niños que apenas están caminando, tirándole pata a los padres, dándole una patada, dándole una palmada, etcétera. En tiempos pasados, ningún niño se iba a atrever a hacer eso, porque los padres los iban a disciplinar, les iban a poner ese golpecito en las nalgas duro para que ellos aprendieran a respetar a los padres. Pero ahí hay niños que les pegan, que escupen a los papás, que tienen un objeto en la mano y lo tiran con ira y los padres le hacen una fiesta. Esa fiesta se la hacen a ese niño así pequeñito y no lo disciplinan, no le enseñan a tener respeto. Y después van a tener en su casa a una persona infame, que no tiene ningún problema en insultarlos, en gritarles, en decirles cosas, en difamarlos, etcétera. O sea, criamos un monstruo. Lo que criaron ahí fue un monstruo, porque ese niño o esa niña van a ser unas personas infames con nuestra generación y les va a ir muy mal.
el padre que no corrige a sus hijos en esa primera etapa de sus vidas y no les enseña ese respeto, los odia. No digas que es que tú no disciplinaste a tu hijo porque te da pesar o porque es que amas tanto a tu hijo que no lo quieres corregir, porque eso no es amor, eso es aborrecimiento hacia tu generación, porque una generación que no corrige, que no se corrige, va a crecer como el árbol torcido. Un árbol que más adelante va a ser una piedra de tropiezo para todo el mundo, que le va a hacer la vida imposible a todo el mundo, ¿sí? Entonces, en las familias tenemos que establecer un fundamento firme. Una de las cosas que nosotros les enseñamos a ellos es la honra a los padres, el respeto a los hermanos, el respeto a la gente que está alrededor. Tú no puedes permitir que tus hijos se estén golpeando o que se estén insultando y que tú no intervengas. Eso no se puede consentir en una familia. No puedes permitir que en tu familia se estén diciendo groserías, palabras de grueso calibre y que tú te quedas callado y no dices nada y que los muchachos se enfrenten y partes sin novedad. No, no, eso no puede ser, porque ese es el ambiente donde nosotros debemos enseñarle valores, enseñamos a nuestros hijos a creer en el Señor, a seguirlo, a amarle, a respetar a Dios con todo su corazón. Las familias hoy se olvidaron de enseñarle a los hijos las escrituras, entonces los niños llegan a las escuelas, luego a los colegios y luego a las universidades para ser instruidos por maestros del mal, para ser instruidos por hijos del diablo que les están enseñando toda clase de maldad y de engaño que uno se queda es aterrado, aterrado la infamia, aterrado todo lo que se está enseñando en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Queda uno es asombrado del nivel de dureza, del nivel de como de cosas absurdas que se le enseñan a nuestros muchachos. Entonces, porque los padres no les enseñaron, ahora nuestros hijos están siendo instruidos por Satanás. Como el Señor se lo dijo a Adán, cuando Adán está desnudo y se esconde de Dios, le pregunta al Señor, ¿dónde estás? Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí porque escuché que te paseabas en el huerto. Y el Señor le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Porque esa enseñanza no se la dio Dios a Adán, esa enseñanza la adquirió de ese árbol que comió, guiado por la voz de la serpiente. Así que tenemos que retomar la enseñanza, tenemos que enseñarle a nuestras familias a buscar al Señor, a tener respeto los unos por los otros. Les enseñamos a nuestros hijos a administrar, ¿sí? A cerrar la llave, que en cosas tan sencillas como esa, de que no nos cepillamos con la llave ahí abierta todo el tiempo botando agua, de que no dejamos una llave abierta por allá desperdiciando, que no botamos comida. Cuando yo era un niño, era una enseñanza elemental en la familia, que la comida no se botaba. Sí, eso es un fundamento y eso es bíblico, porque cuando Jesús multiplica los panes y los peces, recuerda que la gente quedó tan saciada que sobró. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Recojan los pedazos de pan que sobraron y métalos en cestas. Era comida que se podía utilizar. Señor hubiera podido decir, no, boten eso, aquí no hay ningún problema, yo puedo volver a multiplicar panes y peces, que yo soy el Señor, boten eso, ¿para qué vamos a comer sorados? No, él no dijo eso, dijo, recojan y no desperdicien. O sea, el Señor no es de que esté consintiendo con que la comida se esté desperdiciando. Le sirven al niño el almuerzo normal, entonces no quiere eso, entonces vamos y le hacemos una hamburguesita. Entonces si el niño no quiere hamburguesita, entonces va a traerle una pizza de allá, de por allá, de quién sabe dónde. Entonces si no quiere pizza, a ver qué quiere el niño. Entonces todos los días hay que ponerle una carta, el menú al niño, a ver qué quiere. Entonces son niños de 5 años ya peleando con la cuchara. Y ya demandándole a los padres que él no quiere sopa, que él no quiere esto, que él no quiere aquello, que lo que quiere es hamburguesa, pizza, o si no, pues más tarde como. Entonces el niño va, se mete en su cuarto, está jugando con sus cosas o va y se acuesta a dormir mientras que todos cenan, pero él no, él viene a almorzar a las 4 o 5 de la tarde y ahí está la abuela, está la mamá, está la tía alcahueta, que a la hora que el niño quiera le va a servir la comida. Y después son unos desórdenes alimenticios, unos desórdenes en el sueño, unos niños que no tienen disciplina, que no saben controlar los horarios,
que se están durmiendo a las 3 y 4 de la mañana y que se están despertando a las 11, 12, 1, 2 de la tarde. Entonces ahí tenemos una generación de gente que no tiene ningún concepto de disciplina, que no sabe para dónde va, que no sabe manejar el tiempo, que piensa que no hay que dormir, o sea, o que uno se puede dormir a cualquier hora. Y empieza un desgaste físico. Imagínate niños de 12, 13 años con unos problemas impresionantes en el estómago, unas cosas de unos problemas alimenticios tremendos, tremendos, que no se veían antes, porque antes la gente la sentaban en la mesa a comer. Ay, que no quiere comer. Es que no me gusta eso, es que yo no le pregunté si a usted le gusta, eso es lo que vamos a comer hoy y punto, y no se me para de ahí hasta que no coma y ya. Sí, pero no, hoy tenemos es una generación de niños dictadores que hacen lo que quieren y que ordenan en su familia qué se tiene que hacer de comer, qué no se puede hacer de comer, cómo se tienen que hacer las cosas, etcétera. Una generación que está llena de derechos, pero que no tiene ninguna responsabilidad, que no se les puede exigir nada, que no se les puede mandar nada, y hoy por hoy las organizaciones y todo eso diciendo que uno como padre no puede disciplinar a sus hijos porque eso es maltrato, etcétera, entonces que los niños hagan lo que les dé la gana y son los chicos que van creciendo y se hacen instrumentos del diablo, que son los que salen a tirar las piedras, a quebrar las ventanas de los vecinos, a incendiar las ciudades, cuando algún loco le da por promover protestas para destruir una ciudad o un país. Esos son los niños que las familias no quisieron educar. Son los niños agresivos, son los niños violentos que no les controlamos esa ira desde que estaban pequeños. Entonces, si la familia no toma el control, vamos a tener una generación de muchachos muy infames, pero muy infames. Si las familias no son disciplinadas con esa parte del, bueno, almorzamos a esta hora y nos vamos a ajustar en estos horarios, vamos a cuidar el cuerpo, vamos a ser disciplinados, vamos a ser aseados, etcétera. Tenemos que como familias darle a nuestros hijos un ejemplo de honradez, de educación, de respeto, de perdón. Si tú eres de esos padres que llegas con tu hijo pequeño a un lugar donde están haciendo fila, y entonces tú dices, no, qué fila tan larga, vea toda esta fila tan larga. A ver, metámonos por este ladito, y ahí te vas metiendo, y ahí te vas metiendo, y te metiste en la fila. ¿Qué le estás enseñando a ese niño? A que uno no puede respetar a nadie. Si te enfrentas a un vigilante en un edificio que te dice tú no puedes entrar, pero tú le dices, ¿y por qué no? ¿Qué va? Entonces yo voy es para adentro. Y te enfrentas al vigilante del supermercado, al del edificio, a la persona que de alguna manera se le delegó a alguna autoridad para que pueda controlar, pero tú no obedeces eso. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando a ser una persona indisciplinada, irrespetuosa. Nuestros hijos tienen que aprender a respetar a la gente. Desde el muchacho que duerme en las calles, la persona que tiene un estado de indigencia, tiene que aprender a respetar a esa persona. Desde esa persona hasta que se sienta en la silla presidencial. Nuestros niños tienen que respetar a la gente, sea como sea la condición en la que esté. Nosotros como padres no vamos a estar colocándole apodos a las personas. Cada pregúntele al cabezón, que don Narizón, que don Calvo, que yo no sé qué, la gente tiene nombre. Nosotros tenemos que aprender a llamar a la gente por el nombre, porque si tú en tu familia le dices, vea, vaya allá a la tienda donde el mocho, es que ¿cuál mocho? Ese señor tiene un nombre, pero entonces ese niño aprende que eso es normal, decirle a la gente que el mocho, que el cojo, que el calvo, que el tuerto, que patecumbia, que lo que sea, todos esos apodos infames que la gente empieza a colocarle a las personas, que maltratan la dignidad del ser humano. Entonces, si tú como padre eres irrespetuoso, eres irreverente, eres vulgar, eres maltratador, entonces yo te quiero preguntar qué clase de generación tú estás levantando. ¿Sí? Porque le enseñamos a nuestros hijos, como te digo, estos fundamentos bíblicos, pero también les enseñamos con nuestro ejemplo. O sea, nosotros les modelamos a nuestros hijos lo que ellos deben hacer. Uno va con los hijos y les enseña a ser generosos, a ser dadivosos, a compartir lo que tenemos, a entregarle a la gente, a bendecir a las personas a nuestro alrededor. Recuerdo que cuando mi hija Juanita tenía tal vez 3 años, estaba en el lavadero
y estaba lavando algo, no sé si unas medias o su ropa interior, pero lo lavaba y le echaba jabón y era mucha agua la que estaba echándole en ese momento. Entonces la mamá le dice, oye, no puedes desperdiciar tanta agua. Pues ella dice, ella sigue y sigue echando y sigue echando y ya saca juguetes y los empieza a lavar. Entonces la mamá le dice, oye, no puedes desperdiciar tanta agua, ¿sí? Está prohibido, te voy a poner un prohibido de malgastar el agua. Entonces Juanita le dijo, si tú pones un prohibido, yo voy a quitar el prohibido. Imagínate una niña de 3 años diciéndole eso a la mamá. Si me pones un prohibido, yo voy a quitar el prohibido. Entonces la mamá le dice, es que los prohibidos no se pueden quitar. Si dice que está prohibido, es algo que no se puede hacer. Tú no puedes quitar el prohibido. Entonces Juanita le dijo, sí se puede quitar el prohibido. ¿Cómo ustedes quitan el prohibido? Entonces mi esposa se queda como pensando, ¿cuándo hemos quitado el prohibido? Le dice ella. Y le dice, ustedes viajan en moto y me llevan a mí en el medio. Y hay un prohibido que dice que uno no puede llevar niños en las motos. Dice, imagínate, la niña tiene 3 años, sabe que está prohibido llevar a un niño en la moto, pero pues era el vehículo que nosotros teníamos y por momentos a veces pues nos aventábamos a hacer eso. Y ella sabía que eso estaba prohibido y estaba claro en su mente que eso era un prohibido y que nosotros lo estábamos quebrantando. Tú piensas que un niño de 2 o 3 años es un tonto, que es que ellos están ahí con su muñequita y con su juguete, que ellos no saben nada de la vida. Pero es que esos niños ven, oyen, entienden, se están alimentando de todo lo que está alrededor. ¿Quién es tu hijo? ¿Cómo es el carácter de tu hijo? ¿Qué es tu hijo en este momento? Piensa que tú le enseñaste a ese niño desde que estaba pequeño. ¿Qué le impartiste? ¿Sí? Si le impartiste honradez, educación, respeto, si le enseñaste a perdonar. Porque si, por ejemplo, tú tienes una contienda con un vecino, y entonces le dices a tu hijo, y no se junte con esos, no se junte porque esa vieja desgraciada que vea que nos insultó, no se junte con esos otros niños, esos boquisucios, esos cochinos, bueno, lo que sea. ¿Le estás enseñando perdón? ¿Le estás enseñando familiaridad? ¿Le estás enseñando a tratar con los conflictos en paz, en bendición? No. Ah, que peleaste con una hermana y ya llegaste a la casa a decir, y por allá no volvemos, y que se olvide que yo le voy a pisar la casa, porque esto nunca se lo voy a perdonar. Entonces el niño crece en esa clase de lenguaje, el niño empieza a crecer pensando que eso es normal, que yo puedo odiar, que yo ya no voy a visitar a los que me ofenden, que si alguien le cayó mal a mi papá o a mi mamá, pues yo también lo tengo que odiar y lo tengo que mirar feo. A veces uno se encuentra con familias que le sembraron tanto odio al niño y el niño está mirándolo a uno horrible y uno dice, pero ¿por qué el niño me está mirando feo? Y porque el niño aprendió que yo soy su enemigo. ¿Quién le enseñó eso? Sus padres. Sus padres le enseñaron a tener enemigos, a no juntarse con este, a no juntarse con aquel. No te juntes con aquel que ese niño como que tiene piojos. No te juntes con ese otro niño porque no sabemos qué clase de niño es. No, 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 no. Entonces uno dice, qué tremendo es lo que uno recoge después. Entonces ya tenemos hijos grandes y uno dice, Dios mío, como que la embarramos. Le enseñamos a estos muchachos algo que no se podía enseñar. Le enseñamos a tener ira, les enseñamos a ser contenciosos, les enseñamos a mentir, les enseñamos a contender, a enfrentarse, a que no se dejara de nadie. Les enseñamos esto, esto y esto y esto. Entonces, familias como la que te estoy mencionando allá en Génesis 37 tuvieron un nivel de conflicto tan alto que finalmente, inicialmente iban a matar a su hermano, pero luego dijeron, ¿para qué lo matamos? Eso no nos da ninguna ganancia, vendámosle. El muchacho está llorando, sin embargo, ellos no tienen ninguna clase de compasión hacia su hermano que está llorando. No, aquí estamos comiendo pan mientras estamos planeando qué hacemos, qué infame hacemos con nuestro hermano menor. Entonces, la familia es esa escuela de aprendizaje y también es un terreno que es muy fértil para sembrar. Mira, por ejemplo, Génesis 38, del versículo 1 al 10 dice,
Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces ahí estamos. Uno piensa que vendimos al hermano y que no pasó nada. O que matamos a una persona y que no pasó nada, pues como eso quedó aquí no más entre nosotros 12 o entre nosotros 11, ya, no pasó nada. Pero recuerda que la escritura declara que los ojos del Señor están sobre la tierra. Los ojos de Dios miran absolutamente todo, como lo declara el profeta Jeremías. ¿Se esconderá alguno en escondrijos donde yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, los cielos y la tierra? ¿Sí? Una persona que desconoce el mundo de Dios piensa que sí, que es que Dios está muy ocupado por allá o es que Él mantiene allá en su trono y no tiene tiempo de mirar qué está pasando con mi vida. Pero los que tenemos algún conocimiento de Dios, sabemos que el Señor nos está mirando cara a cara constantemente. Y aquí vemos a un hombre que vende a su hermano menor y que ahora está perdiendo 2 hijos. ¿Sí? Vendió a su hermano y ahora está recogiendo una cosecha. Perder a un hijo es difícil. ¿Sí? Yo pues, por la gracia de Dios no he tenido esa situación, pero las familias que pierden a sus hijos dicen que es muy duro, que es muy duro. Algunas damas han dicho que es más difícil perder a un hijo que a un esposo, ¿sí? Por el apego tan grande y tan fuerte que sienten hacia el fruto de su vientre. Entonces, ahora Judá está perdiendo 2 hijos, porque lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, ¿sí? Nosotros no podemos estar permitiéndonos que la familia se convierta en un lugar de mala siembra, porque si sembramos mala hierba vamos a cosechar. Nosotros no podemos enseñarle a nuestros hijos que matar es normal, que mentir es normal, que golpear es normal, que sacar cuchillo y decir groserías es normal, que enfrentarnos es normal, porque eso no es normal. Eso hace parte de esa sabiduría que te acabo de leer de Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Mira, por ejemplo, el énfasis que tenemos que hacerle a nuestros hijos del respeto a la vida. Toda la propaganda que se está haciendo en este tiempo hacia patrocinar el aborto, hacia decirle a la gente, no hay ningún problema en que tú abortes, no hay ningún problema en que derrames sangre inocente. Y uno dice, no hay ningún problema. Te voy a compartir algunos textos que te van a enseñar que sí hay un problema muy grave. Génesis 4, en el versículo 10 dice, bueno, desde el 9, dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces Caín mata a su hermano, también un acto de mucha soberbia y de envidia, de mucho resentimiento. Y el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín da la respuesta del ignorante. No dice Señor, no, sin el Señor sí se convierte como en un tonto. Imagínate, ¿cómo no va a saber Dios lo que había sucedido? No, yo no sé dónde está mi hermano. Lo acabé de matar, pero no sé dónde está. Y el Señor le declara, es que la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Esa muerte, esa alma de Abel está clamando por justicia en ese momento. O sea, cuando hay un asesinato,
la sangre de esa muerte, el alma de esa persona, empieza a tener un clamor delante del Señor. Esa sangre clama a Dios desde la tierra. Es como un grito constante que no hay cómo apagarlo. Aquí la sangre de Abel clama en Mateo en el capítulo 23. El Señor también está hablando acerca de esto. Mateo 23 del versículo 34. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Quedó en el olvido la sangre de Abel? No. ¿Quedó en el olvido la sangre de Zacarías? No. ¿Quedó en el olvido la sangre de los profetas que ellos mataron? No. No. La sangre está ahí. El clamor de justicia está ahí sobre la generación, de manera que el Señor dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. O sea, no pienses que es que ya eso quedó en el olvido, porque esa sangre va a venir sobre los moradores de la tierra, declara ahí Mateo. Y mira esta de Apocalipsis en el capítulo 6, del versículo 9 al 10. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí están las almas de los que fueron decapitados ante el trono del Señor diciendo, venga nuestra sangre. Tremendo. No, es que no pasó nada. O sea, esos niños eran una cosa que estaba metida allá en el vientre y ya no pasó nada. Los podemos matar y aquí no pasó nada. ¿Cómo será que en la escritura, en Deuteronomio, cuando encontraban un muerto en una carretera o en un camino o en un campo, la gente tenía que preocuparse demasiado porque ellos decían, aquí hubo una muerte. ¿Quién es el culpable de esta muerte? Medían la distancia entre el muerto y la ciudad más cercana. Y la ciudad más cercana al muerto era la culpable. Imagínate eso. Entonces, cuando la ciudad le decían, muchachos, encontraron a un muerto aquí y esta ciudad es culpable de esa muerte, se reunían los ancianos de la ciudad y tomaban un animalito que llevaban a un lugar escabroso donde no había sido jamás cultivado y mataban al animal de un golpe en la cabeza. Cogían agua y se lavaban las manos sobre el animal y decían, nos hacemos libres de esta sangre. Si ellos no hacían ese ritual haciéndose libre de esa sangre, la maldición caía sobre la ciudad más cercana al muerto. Por eso ese acto que hizo Poncio Pilato fue un acto de sabiduría. ¿Qué hizo Poncio Pilato? Libró a Roma de que cayera sobre ellos la sangre de Jesús. Porque él descubrió que Jesús era inocente. Si Pilato no se hubiera lavado las manos, entonces él se hacía responsable de esa muerte y todo el juicio iba a caer sobre Roma. Entonces él dijo, no, ¿qué tal? Echémosle esto a los judíos, ellos son los culpables de esto. Por eso dijo, me lavo las manos de esta sangre inocente. Así que toda la ira de esa injusticia cae sobre el pueblo de Jerusalén 70 años después cuando son destruidos. O sea, una masacre impresionante. Ellos estuvieron sitiados como por 2 o 3 años, donde en medio del hambre tuvieron que comerse a sus propios bebés. Así que esta sangre clama a Dios desde la tierra. Estamos hablando de sangre de niños que no tienen cómo defenderse, que no tienen cómo salir corriendo, que están siendo asesinados por la persona que debería protegerlos. Entonces ahí están diciendo que es que hay unas circunstancias bajo las cuales sí se aprueba el aborto, que es que si violan, que si el niño viene con algún defecto, que si le falta alguna de sus extremidades, etcétera.
Entonces que ahí sí se aprueba. Y yo te digo, no se puede aprobar y no está aprobado y jamás va a ser aprobado delante de Dios, porque el Señor no pone un hijo en el vientre para después poner asesinos a que lo saquen de ahí. No está aprobado. Y la sangre de esos niños que se han abortado, que hasta el momento como que ya perdimos la cifra, está clamando delante del Señor venganza sobre los moradores de la tierra. Por eso los juicios que se van a desatar sobre el mundo son tan terribles y tan severos que la Escritura declara como nunca antes se ha vivido sobre la tierra una tribulación como la que viene sobre la tierra. Los últimos 3 juicios que menciona Apocalipsis son: la gente tiene una sarna en el cuerpo, una úlcera pestilente. O sea, la gente está pestilente, su carne se está consumiendo. No hay agua sobre la tierra para beber y el sol está calentando, que está quemando a las personas. Las últimas 3 plaguitas que van a venir sobre la tierra. Y el tiempo de la gran tribulación que viene es tan grave, pero tan grave que la Escritura declara: nunca antes la tierra ha vivido una cosa así. ¿Por qué la tierra va a llegar a un extremo como ese? Por tanta infamia, por tanta injusticia, por toda la locura del ser humano que se salió fuera de sí. El ser humano perdió la cabeza y está haciendo las cosas más incoherentes que un ser humano se le ocurriría hacer. O sea, es tremendo esto. ¿De dónde parte el problema? De las familias que se olvidaron de Dios, que no quieren dar un ejemplo, que no quieren enseñarle a sus hijos a tener respeto, primero por el Señor, segundo por sus familias. De familias que alimentan la rencilla, que alimentan el rencor, que alimentan el odio, que alimentan la contienda, que nos sentamos a almorzar y a chismosear de todo el mundo, a hablar del vecino, a hablar del jefe, a hablar del pastor, a hablar del líder, a hablar de esto, a hablar de divisiones de iglesias, a hablar de soberbia, de orgullo, de altivez, etc. Esta es la generación que lastimosamente estamos cosechando en este tiempo, pues porque finalmente se nos olvidaron todos los fundamentos que el Señor nos estaba declarando. Entonces, por eso te digo, no te dejes llevar por esas ideas de que tú puedes ir matando a los niños que tienes en tu vientre, porque dice, bueno, pues es que el novio la embarazó y apenas está empezando la universidad. Entonces, no, ahí ya tenemos un novio irresponsable, entonces ya va a abortar. Así, y los papás dicen, pues sí, mi hija, aborte porque imagínate cómo te vas a tirar a la universidad. Así que tenemos un novio infame y 4 asesinos. 4 asesinos. Y esa sangre clamando justicia, y después empezamos a recoger tiempos de escasez, tiempos de contienda, empezamos a recoger enfermedades, empezamos a recoger escasez económica, todo lo que se puede recoger, porque viene un juicio terrible sobre la gente por todas estas muertes inocentes, ¿sí? No hay un asesinato más cruel y despiadado que ese que se hace a través del aborto, porque estamos tocando a una personita que no tiene ninguna posibilidad de defenderse, ninguna posibilidad de defenderse. Si por lo menos pusiéramos 2 hombres grandes a que se den, a ver cuál de los 2 gana, pero un bebé que no tiene cómo, es algo tan infame, es una cosa tan terrible. Y los gobiernos aprobando eso y la gente aplaudiendo y mujeres desenfrenadas, desquiciadas, porque uno no tiene otras palabras para eso, aplaudiendo y saltando porque se les permitió asesinar a los niños en el vientre. Esta es la única generación que salta, se ríe y hace una fiesta por eso. Como los hermanos de Judá, matémosle. Entonces, mientras lo matamos, comamos aquí pan. No, mejor vendámosle, pero no, mientras tanto comamos aquí pan. O sea, sin afecto natural, como declara la Escritura que se levantaría esa generación. Entonces, tienes que mantener a tu familia en armonía. Y tú tienes que ser el primero que está en armonía con el Señor. Tienes que tener un equilibrio en tu mente, en tus emociones, en tu corazón, para que le puedas impartir a tus hijos esa paz. Si tú eres una persona desordenada emocionalmente, que estás feliz, cantando alabanzas a Dios y Dios es todo para mí, pero después de un momento a otro ya tienes cara de demonio y los ojos se te ponen tan rojos como el infierno y empiezas a gritar y empiezas a decir vulgaridades y a tirar todo. Entonces los hijos dicen, tan raro,
Mi mamá o mi papá, unos días tan llenos de Dios y otros días tan llenos de demonios. Sí, entonces el primer equilibrado eres tú, o sea, el primero que tiene que nacer de nuevo en tu familia eres tú. Ya, salte de tus líos, salte de tu ira, salte de tus problemas. Alcanza un equilibrio con el Señor. Tú no puedes estar en esos desequilibrios tan impresionantes diciendo que amas a Dios, pero después con tus actos lo niegas. Tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte de esa amargura, de esa ira, de ese enojo, de ese conflicto, de ese chisme, de todo. De eso nos tenemos que arrepentir e empezar a impartirle a nuestros hijos la paz de Dios para que ellos puedan crecer en ese conocimiento. Jesús le modeló a sus discípulos un estilo de vida y los discípulos le enseñaron a sus discípulos. El apóstol Pablo le declara a su gente: aprendan de mí, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, ¿qué podemos aprender de ti? Si yo caminara contigo todos los días, ¿qué me enseñarías? ¿Cómo es tu comportamiento como para que yo diga, tú me enseñaste esto y esto y esto? ¿Sí? Entonces hay que estar pendiente de qué le estamos impartiendo a nuestros hijos. Mira lo que dice Lucas en el capítulo 11, en el versículo 17. Dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y la casa dividida contra sí misma cae. Si tu familia no está en unidad, tu familia va a caer. Si tu casa no está en unidad, tu casa va a caer. Es un fundamento, es una verdad de Dios. No pienses que puedes edificar una casa y que ya va a permanecer firme si en tu familia no hay amor, no hay armonía, no tienen respeto. Bueno, todo lo que hemos hablado en este momento. Recuerda que, por ejemplo, en los días de Jeremías, ellos se juntaron por familias y edificaron la parte del muro que le correspondía. O sea, se aislaron de sus enemigos. Se aislaron, levantaron una fortaleza para que sus enemigos no pudieran tocarlos. Tuvieron que haberse puesto de acuerdo, tuvieron que dedicarse a edificar esa parte del muro hasta que finalmente toda la ciudad estuvo bajo una protección. Entonces, qué importante es que tú siembres armonía en tu hogar, que tú le enseñes a tus hijos paz, que los trates con cariño, que les enseñes a orar, que no seas esa persona iracunda, y esto, y por qué están gastando esto, y apaguen esa luz, descarados, bueno, todas esas cosas. No, vamos a traer armonía al hogar y vamos a enseñarle a nuestros hijos que nuestro Dios es proveedor, que nuestro Dios es un Dios de paz, que nuestro Dios es un Dios de perdón. Ah, que nuestro hijo hizo una cosa toda infame. Hijo, yo te perdono, porque a mi Dios me perdonó. Le vamos a enseñar a ellos que los vamos a perdonar, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Ah, porque yo perdono a la gente de la congregación muchas veces, pero a mis hijos no les doy una segunda oportunidad. Entonces yo digo, pero oye, ¿tú en qué planeta vives? ¿Cómo que tú a todo el mundo lo perdonas y a todo el mundo sí le das oportunidades y a tus hijos no les das una segunda oportunidad? Entonces uno dice, bueno, o tú no has nacido de nuevo o algo está pasando con tu mente que no es capaz de entender la Biblia. O eres demasiado soberbio y altivo como para no someterte a lo que dice el mandamiento. Hay que revisar porque tenemos que ser coherentes. Mis principales ovejas para pastorear son las que tengo en mi casa. Yo no puedo decir que soy un excelente pastor y que le dedico tiempo aquí a la gente de la congregación, que escucho todas las consejerías extrañas que a veces uno escucha, las historias más, bueno, cosas muy dolorosas, cosas pecaminosas impresionantes, pero que no tengo el corazón para sentarme con mis dos hijas a escucharle también sus pecados y sus maldades. O sea, no tendría coherencia. ¿Cómo yo tengo la capacidad de orar por otros, de escuchar a otros, de aconsejar a otros, de liberar a otros, de perdonar a otros, de impulsarlos a seguir al Señor, pero a mis hijos no soy capaz de escucharles sus pecados? Entonces, ¿qué clase de persona soy? Pues un hombre muy hipócrita, porque imagínate, pastoreo a los que no son mi familia,
pastoreo a gente que ni siquiera conozco, pero con los míos no soy capaz. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. Mis hijas son pecadoras, mi esposa también lo es, mi madre también lo es, mi familia también lo es. Y el Señor me puso a trabajar con todo el mundo. Y ahí está mi familia. ¿Ves? Tengo que enseñarles, tengo que modelarles, tengo que ser paciente, tengo que ser un intercesor a favor de ellos, tengo que liberarlas también, si es que hay que orar por liberación. Y esa es la labor que vamos a hacer en este tiempo hasta que ellos vayan entrando en las cosas nuevas del Espíritu Santo, que ellos vayan entrando en un conocimiento profundo por Dios. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de amar, no nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de dar segundas oportunidades, porque el Señor siempre nos las ha dado. La cifra que Dios puso de perdón para nosotros es muy alta, la misma que nosotros debemos tener hacia la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, yo te invito para que empieces a traer un ambiente hermoso a tu hogar, porque lo necesitamos. Familias que se aman, familias que están en armonía, van a recibir en este tiempo una unción especial. Y esa unción la necesitamos para vertirla sobre nuestra ciudad, para derramarla sobre este país, para enseñarle a la gente que tenemos una oportunidad en el Señor. No nos vamos a hacer partícipes de las propagandas de antiamor que se están haciendo en este tiempo, aun con todas estas campañas que se hacen en la ciudad y en el país, con todo esto de la política. De especial que el tema es el odio. Se está creando un nivel de odio y de resentimiento en medio de la gente que nos están dividiendo como país y nos estamos tragando eso entero. El país está tragando esa mentira de que vamos a odiarnos los unos a los otros, y las familias también están comiendo de esa comida inmunda. Odiémonos unos a otros. Así que yo te invito que te pongas la mano en el corazón y digas, ¿qué tanto yo estoy aportando en amor o en odio, en resentimiento a mi hogar? Y que te puedas arrepentir y podamos traer un ambiente hermoso para nuestras familias. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te invito para que entres en esos tiempos nuevos con el Señor de luz y de revelación. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y deseo que el Señor te bendiga en todos sus caminos. Muchas bendiciones.